Bueno, muy bienvenidos a todos, de verdad qué gusto tenernos aquí, ilustres ganadores todos del premio de la Fundación Pfizer. José, porque fuiste el primero que lo recibiste, ¿en qué momento de tu carrera lo recibes? ¿Qué tipo de impulso o de reconocimiento es? Sí, bueno, lo recibí en el 2007, un poco ya había vuelto a España hacía 7 años, ya tenía mi propio grupo de investigación establecido desde hacía tiempo. Yo creo que ahí fue el producto, este premio fue el producto de un cambio estratégico que hicimos al volver a España, que fue un poco decidir cambiar de una investigación basada fundamentalmente en modelos celulares a investigar más en modelos genéticos en animales, ¿no? Porque teníamos la esperanza que eso nos diese una orientación mucho mejor acerca de cómo las patologías evolucionan en la realidad, ¿no? Un ambiente más cercano a la clínica, ¿no? Del in vitro al in vivo. Efectivamente, porque claro, el sistema in vitro pues, te ofrece unas ventajas de sencillez, pero claro, si quieres recapitular toda la complejidad de procesos patológicos in vivo, pues tienes que tener un sistema complejo como es en este caso un ratón. Entonces, de hecho, el premio lo recibí por el primer gran resultado que supuso ese cambio de estrategia, ¿no? Que es pues, descubrir indirectamente, nosotros estábamos trabajando en cáncer, pero también queríamos saber cuáles serían los efectos colaterales de la inhibición de esas posibles dianas terapéuticas, y entonces eso nos llevó a descubrir que estas proteínas tenían papeles muy importantes en regulación cardiovascular. Y es más, a través de un proceso muy curioso que era a través de la regulación del sistema nervioso, ¿no? Entonces nos ofreció estos modelos, nos ofrecieron un sistema que por primera vez nos permitía abordar desde un punto de vista más holístico cuál era la influencia del sistema nervioso en la evaluación de patologías humanas, como por ejemplo el caso cardiovascular, que fue la razón del premio. Aunque después, bueno, se evolucionó un poco más y descubrimos otras enfermedades asociadas a ese tipo de patologías, como síndrome metabólico, obesidad, etc., ¿no? Pero la serendipia estuvo allí en ese momento, por lo menos. Bueno, y el talento de verlo. La ciencia siempre es pura serendipia. Los científicos siempre queremos vender el proceso como un sistema racional en donde tenemos todo controlado. Pero en general los mejores hallazgos son siempre los que, quizá no por serendipia, pero quizá siempre, en mi opinión, los mejores resultados son siempre los inesperados, los que te rompían el modelo habitual, ¿no? Que eso es lo más importante. Y hombre, serendipia no es porque cuando tú generas un modelo experimental lo haces para que te dé contestaciones a preguntas, ¿no? En ese aspecto efectivamente cumplió sus objetivos, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, al final cuando quieres abordar sobre todo cuál es la complejidad de inhibir terapias, dianas terapéuticas in vivo, obviamente hay que pensar que esas dianas han evolucionado, han estado con nosotros probablemente desde que había seres unicelulares y que a lo largo de la evolución pues han adquirido funciones fisiológicas buenas, ¿no? Entonces hay que conocerlas y obviamente para conocerlas hay que utilizar modelos animales que respondan a esa pregunta, ¿no? Es como un lado si son importantes para combatir patologías, pero por otro lado cuáles son las consecuencias negativas que tiene la inhibición de esas dianas, ¿no? Y pasamos de, yo sé que es básico, muy básico, un trabajo completamente de ciencia básica, a, Jaime, en tu caso, vamos al casi el otro extremo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Lo mío fue un trabajo puramente clínico, que intentamos responder a una pregunta que prácticamente a diario nos plantean los pacientes, los familiares. Doctor, ¿cuánto me queda de vida? Quiero decir, nosotros, es que es así, es que se trataba de intentar predecir la expectativa de vida que tenía un paciente que ya estaba resistente a los tratamientos contra el cáncer habituales, que ya había, no era susceptible ya de recibir más tratamiento antineoplásico. Claro, esto es una pregunta crucial para el paciente, para orientar su vida, lo que le queda de vida para organizarse, también para la familia, para de alguna manera organizarse mejor, para acompañar al paciente y para cuidarle, e incluso para nosotros como médicos, para gestionar lo mejor posible los recursos sanitarios que tenemos para cubrir estos últimos meses de vida, ¿no? Porque hay muchísima variabilidad en los pacientes. Pues sí que hay variedad, es decir, estamos hablando de entre 0 meses a 6 meses o incluso más. Entonces, claro, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema Medicare es un sistema que cubre la asistencia en los últimos 6 meses de vida. Claro, esa pregunta es crucial para los americanos para decidir, este paciente pues pasa al sistema Medicare y le cubre toda la asistencia el sistema sanitario público de Estados Unidos,
o se tiene que seguir cubriendo de sus propios fondos la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue un estudio que nos llevó varios años, porque reclutamos casi 900 pacientes, una serie de diseño, otra de validación, con un modelo matemático complejo, y bueno, pues llegamos a desarrollar un modelo matemático que permitía pues una fiabilidad razonable de un 76% de acertar bueno, las perspectivas de vida que tenía el paciente. Héctor, en tu caso estamos también en el ámbito del cáncer, de la investigación, pero otra vez básica. Cuéntanos de qué. Sí, bueno, yo más que nada lo llamaría translacional, sí, porque al final parte del laboratorio es básico y investigamos mecanismos moleculares, pero siempre tenemos una relevancia clínica, o buscamos una relevancia clínica. En mi caso fue en 2015, que fue justo cuando me vine de España, o sea, de Estados Unidos a España, y estaba estableciendo mi laboratorio. Este trabajo empezamos allí y lo culminamos aquí y luego lo presentamos para el premio. Y este iba básicamente de nuevos marcadores, biomarcadores, pues que se pueden detectar en sangre, biopsia líquida y demás, que identificamos dónde se va a producir la metástasis, ¿no? Un marcador que te pueda predecir ese riesgo metastásico para identificar un futuro órgano de metástasis. Pero siempre teniendo en cuenta que combinamos modelos in vitro, modelos preclínicos y luego plasma de pacientes. En este caso fue paciente de cáncer de páncreas y cáncer de pulmón también teníamos, mama, al final era metástasis o a pulmón o a hígado, o sea, identificamos una serie de firmas moleculares que podían estar involucradas. Lo que pasa es que no dejamos de ser preclínicos, porque a estos estudios nos basamos en biología molecular, identificamos un biomarcador, pero no llegamos a la clínica, porque luego son los clínicos realmente lo que hacen un estudio clínico de 900 pacientes. Nosotros estamos hablando igual de 40 o 80 pacientes, que no deja de ser preclínico para los estudios que hacemos. Pero sí, claramente que estáis en este territorio híbrido, o al menos poniendo un pie. Sí, esto lo que te da es un poco una indicación por dónde pueden andar los tiros, ¿no? Pero la evidencia clínica se da con estudios de gran número de pacientes que te permite identificar la utilidad clínica. Una cosa es que yo tenga un biomarcador y otra cosa es que tenga una utilidad clínica. Para la realidad clínica de que ya existen numerosos tratamientos en la clínica, ¿esto beneficia o no beneficia a lo que ya se está dando? Eso ya es otra palabra. Pero bueno, siempre nos movemos un poco en esas ideas novedosas que se pueden aplicar a la clínica. Y he pasado por 3 de los que estáis aquí, que recibís ese premio por un trabajo en el que estáis establecidos, de alguna manera, en vuestro grupo, en vuestro laboratorio. Y Víctor, a ti te llega por un trabajo que haces justo un paso antes, ¿no? Sí, era justo en el momento en el que quería entrar en academia. Siempre me había gustado la docencia y con eso, gracias a ello, estoy en ella. Y pues necesitaba un trabajo para conseguir básicamente casi el único camino que había en aquel momento, que era el contrato Ramón y Cajal. Y entonces, bueno, también respondió el premio un poco a un cambio de estrategia por las nuevas posibilidades que se estaban abriendo en aquel momento. Por primera vez, algo inimaginable 10 años antes, teníamos la opción de secuenciar genomas de forma muy rápida, de forma muy barata. Quise dar un cambio a mi carrera también, porque siempre me gustó la informática, los ordenadores, siempre quería entrar en esa intersección entre los sistemas vivos, que era de donde venía mi carrera realmente, y el procesamiento de información, que es algo que siempre me había gustado. Entonces empezamos metiéndonos en secuenciaciones, nuevos proyectos de secuenciación de genomas, el orangután, el pinzón cebra, pues bueno, cada uno de esos organismos tiene algo que nos interesa, pues tratamos de buscar en esa información genómica, al final la última causa estará ahí, tratamos de buscar, como decía Héctor, primero buscas aquello general en lo que puedes encontrar algo interesante, luego ya hay que trabajar en ello ya de forma específica. Y gracias a esa experiencia que íbamos teniendo, tuvimos la ocasión de entrar en el Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer, en este caso leucemia linfática crónica, que era el cáncer que estábamos estudiando en España, y con una colaboración estupenda con hospitales, entre investigadores clínicos, investigadores básicos. Pudimos aplicar aquellos conocimientos y encontrar por primera vez una mina de información que estaba allí,
Hasta entonces siempre teníamos que hacer una hipótesis, es decir, voy a estudiar este gen, a ver qué pasa si está involucrado, y por primera vez no, podíamos mirar todos los genes y buscar realmente cuáles estaban cambiados. Además teníamos la enorme suerte, o bueno, la potencia de investigación de contar con muchos pacientes, así que ya podíamos, si encontrábamos una mutación interesante en un paciente, ya la podíamos buscar en muchos otros, ver si realmente es algo que subyace al cáncer más que al caso concreto del paciente. Entonces, claro, para nosotros fue extremadamente importante, sirvió como punto de partida para tal vez decenas de proyectos concretos para buscar de cada gen cómo está influyendo en cada cáncer, más, por supuesto, para la parte clínica, también como decía Héctor, uno presenta los resultados y luego investigadores clínicos ya dicen, esto realmente tiene relevancia, puedo mejorar mi tratamiento sabiendo si este paciente tiene esta mutación en este gen, que es, por supuesto, el gran reto que queda a partir de ahora. Una de las cosas, tú ahora mencionabas básica, aplicada o clínica. Yo, cuando estudié algo de biomedicina, recuerdo que me dijeron muy claramente que podías hacer básica, podías hacer aplicada, tenías que decidir prontito en tu doctorado, porque eran caminos, eran vías férreas, ¿no? Claramente con un ángulo de separación, y por lo que os escucho y he estado investigando un poco en lo que hacíais, parece que hay una creciente zona gris en la que todo esto se enmaraña, y esto supongo, voy a asumir que es positivo. Me gustaría abrirlo a quien queráis y por favor no esperéis que yo os dispare pregunta. Sí, yo creo que esas fronteras se están diluyendo, pero se están diluyendo también porque hemos alcanzado un grado de conocimiento ya de enfermedades que nos hace ir más allá, ¿no? Es decir, quizá hace 20 años los investigadores básicos ya tenían bastante trabajo con preocuparse de cuáles eran los procesos fundamentales, ¿no? Y de hecho muchos de nosotros venimos de esa filosofía, ¿no? Incluso ahora lo estamos haciendo así, porque efectivamente, como decía Héctor, nuestras investigaciones parten de un componente preclínico, utilizamos modelos animales, modelos celulares que nos intentan dar respuesta a un problema biológico concreto, pero al final la última pregunta que te haces es, vale, pero este proceso realmente tiene que ver en la realidad de los pacientes, ¿no? Entonces es justamente ahí cuando al final te lleva a investigar por si eso es relevante. Entonces al final yo creo que ahora, desde el punto de vista de investigadores básicos, es que si al final no acabas con un componente clínico, es que el trabajo no está completo, ¿no? Es más, diría más, incluso invirtiendo los términos, incluso ahora, gracias a que conocemos muchísimo acerca de pacientes, porque por ejemplo hay que pensar que ahora a nivel genómico tenemos información de casi 12.000 o 13.000 pacientes y diferentes tipos de cánceres, con lo cual incluso podemos ya partir de esos datos de pacientes para, como decía Víctor, plantearnos hipótesis de partida y seleccionar cuáles son las dianas o los elementos que nos interesa trabajar. Entonces yo creo que es bidireccional, ¿no? También pienso que, como decía nuestro compañero, que también si tú haces investigación, entre comillas, clínica, al final también tienes que abordarlo a nivel de investigación básica, porque, por ejemplo, que un paciente responda a un tratamiento o no, o que responda, pero después el tumor vuelva a surgir porque se ha hecho resistente a esa droga, al final eso lo tienes que abordar a nivel de investigación básica, porque tienes que volver a buscar nuevamente en esas células del paciente cuáles son los procesos moleculares que han hecho que ese proceso haya evolucionado en esa dirección, ¿no? Porque algo que no sé si subyace a todo esto es que el cómo se piensa o se comprende o se aborda el cáncer ha cambiado de una manera tremenda en las últimas 2 décadas, ¿no? Hemos pasado del cáncer de pecho, de pulmón, de punta de medio índice a un paradigma muy distinto, ¿no? Sí, totalmente. Quiero decir, ahora mismo el cáncer, dentro de cada histología, que antes era como se clasificaban los tumores en función del órgano y la histología, ahora mismo dentro de cada ella hay una variedad de alteraciones moleculares que te permiten diferenciar muchos subtipos de cáncer, y además cada uno de ellos, pues a lo mejor responde a un tratamiento muy concreto dirigido a esa alteración molecular. Entonces es que ahora mismo hay que profundizar mucho en las alteraciones moleculares y ya digo, y es que hay una intensa comunicación entre la clínica y la básica, de manera que yo creo que los clínicos nos hemos acercado a
al laboratorio, y el laboratorio se ha acercado mucho también a la clínica, y estamos colaborando continuamente. Es decir, ahora mismo hay laboratorios básicos dentro de los hospitales, dentro de los institutos de investigación. Una parte muy importante es la colaboración entre el clínico y la básica. Y dentro de los organismos oficiales de investigación, como Consejo Superior, el CENIR, etcétera, etcétera, cada vez hay más proximidad con los clínicos, porque es imprescindible trabajar conjuntamente. Yo incluso voy más allá, si me permitís. Yo creo que incluso lo que va a ser la práctica clínica dentro de poco, yo creo que los departamentos de hospitales van a ser completamente diferentes a los que son ahora, porque ahora tú, ¿qué tienes? Tienes enfermeros, tienes médicos, etcétera. Pero dentro de poco, sobre todo en cáncer y probablemente en otras patologías, y cuando ya abordamos temas de medicina personalizada, pues tendrás que tener a bioinformáticos, tendrás que tener a genetistas moleculares. Yo creo que incluso el espectro profesional dentro del hospital, en la práctica diaria, va a cambiar muchísimo. Y si no lo hacemos, yo creo que no se va a poder adaptar la práctica clínica a la realidad que conocemos ahora del cáncer. Porque de alguna manera el cáncer y la oncología son como el territorio pionero en la medicina personalizada, o donde más hemos avanzado, o más rápido estamos avanzando, o más recursos le ponemos, pero claramente algo lo hace antes que... Hombre, una razón es que al final el cáncer es una enfermedad de base genética, ¿no? Es decir, no es como... Hombre, todas las enfermedades en mayor o menor medida tienen una base genética, ¿no? Pero, por ejemplo, igual si que tú desarrolles hipertensión o que desarrolles obesidad, no tiene por qué ser una causa genética, puede ser una causa estilo de vida es más, de comportamiento, ¿no? Pero la esencia del cáncer es una base genética. Entonces, si no comprendes esa base genética, no vas a poder tratar mejor a los pacientes. Sí, de hecho, hablamos del genoma del cáncer, o del genoma de un cáncer, porque es distinto a tu propio genoma. Claro. Es un poco lo que está diciendo. La base está ahí, esas células se están comportando de forma distinta a cómo se comportan tus células normales, y eso está escrito en el genoma. Y normalmente no es un genoma, ¿no? O sea, además hay una diversidad y un proceso evolutivo horrible. De hecho, en los puentes entre la ciencia básica y la clínica hay uno que es muy curioso, porque en la leucemia linfática crónica, desde hace mucho tiempo, en la práctica clínica, se aconsejaba esperar para tratar lo más posible, hasta que no había más remedio. Y algo después de estos estudios se empezó a estudiar ya la composición subclonal del cáncer. Tú tienes un primer clon que da lugar a las células tumorales, pero luego dentro de las células hijas se acumulan más mutaciones y puedes tener distintos comportamientos. Y están en equilibrio. No domina un clon sobre otros, hay pequeños subclones, unas pocas células que tienen mutaciones extra. Cuando se produce el tratamiento, algunas de esas mutaciones pueden darle resistencia a esos pequeños subclones que no molestaban al paciente, y luego dan lugar a la recidiva, que eso sí, normalmente es mortal, es resistente. Y resulta que la práctica clínica había llegado a esa conclusión sin saber el mecanismo. Ahora sabemos el mecanismo. Si tardas lo más posible, el paciente vive mejor, porque ese clon está ahí contenido. Entonces, dimos una respuesta básica, pero a algo que ya se había deducido desde la práctica clínica. O sea, los puentes se están tendiendo continuamente entre ciencia básica y clínica. Sí es verdad que me parece que la aproximación sigue siendo distinta y va a seguir siéndolo, desde el punto de vista de cada uno. Pero, lo decía José, ahora mismo no te puedes imaginar a un oncólogo que no sepa las mutaciones más frecuentes en ciertos tipos de cáncer, o que no ande buscando cómo interaccionan esas mutaciones con el tratamiento que des al paciente, cómo va a responder. Hoy día ya es completamente imprescindible. Por favor. No, básicamente, un poco lo que comentabas antes, de que será pionera la oncología en la medicina personalizada, yo creo que sí. Básicamente pues, se ha invertido mucho dinero y mucha investigación en el cáncer, porque es un problema de salud fundamental, la principal causa de muerte por encima de los 50 años. Entonces, claro, se ha invertido mucho dinero y es donde quizás más se ha desarrollado todo el tema de la medicina personalizada, pero todavía queda mucho por desarrollar, quiero decir, todavía quedan muchas alteraciones moleculares por identificar y muchos productos por desarrollar para bloquear ese tipo de alteraciones moleculares. De hecho, pues el cáncer de pulmón, que era el paradigma de tumor resistente y de muy agresivo, pues cada vez hay más grupos moleculares y cada vez hay más tratamientos
para revertir estas mutaciones y eso ha prolongado bastante la supervivencia de estos pacientes. Lamentablemente hay otros tumores que no se han beneficiado de estos avances. Para el cáncer de páncreas, pues lamentablemente es un tumor que sigue siendo muy agresivo, en el cual la biología molecular no nos ha aportado ninguna solución prácticamente a la enfermedad, sigue siendo el tratamiento clásico de quimioterapia y ya digo, todavía queda mucho por avanzar en este tipo de tumor. ¿Cuáles diríais que son cuellos de botella desde vuestra particular perspectiva ahora para que esto siga avanzando a una velocidad, digamos, satisfactoria? Bueno, yo, si me permitís, o sea, un cuello de botella es la financiación, sin duda. O sea, quiero decir, eso vamos a hablar bien y directo. O sea, la financiación, yo te lo digo porque si vienes de un país como estabas en Estados Unidos, aunque tenga otro sistema y otra cosa que no es comparable, la investigación que yo ahí veía, lo que puede hacer un grupo ahí es casi lo que pueden hacer aquí 10 grupos, ya solo por financiación de ese grupo. Y luego, allí igual lo hacen más individualmente y aquí somos muy colaborativos, como habéis dicho, porque no hay más remedio. O sea, es que yo tengo que colaborar con todos porque igual no me puedo especializar, no me puedo permitir hacer estas técnicas que no nos den. Entonces, la financiación es sin duda uno de ellos. Luego, el promover esta interacción, el organizar un meeting, esto también ahora mismo somos los propios científicos que lo hacemos. O sea, no hay una masa crítica, la masa crítica científica se autoorganiza, nos autoorganizamos, pero esto se podría promover de alguna otra manera, porque yo sin clínicos, en mi experiencia, no soy el mismo. O sea, yo necesito, de hecho el trabajo que hemos publicado ha sido por conversación con clínicos. Lo que pasa es que es el investigador el que va al clínico, el clínico al investigador, pero todo esto al final promovemos este conocimiento en meetings que autoorganizamos, pero esto también se puede gestionar de manera mejor, por decirlo. Un meeting anual de esta asociación que esté promovido por una entidad a nivel nacional. Eso hay que organizarlo y al final ahora mismo nos autoorganizamos. Yo andando en el tema de la financiación, quiero decir una cosa, la financiación de la investigación, pero luego a nivel del propio hospital o del propio sistema de salud, tenemos unos enormes problemas para aplicar los conocimientos que ya tenemos y las técnicas que ya tenemos a la medicina personalizada o a mejorar el estado de salud de nuestros pacientes. Es decir, hoy en día hay una tecnología suficiente y no es demasiado cara precisamente para secuenciar un tumor y para detectar las mutaciones de ese tumor. Eso en los hospitales públicos todavía no se puede aplicar porque no se financia. Y esos son temas que hay que abordar porque es el futuro de la medicina. O eso, personal, ¿no? También supongo que será difícil para ti poner a una persona específicamente en vez de hacer labores clínicas a hacer investigación. Eso será bastante difícil. Sí, por ejemplo, nosotros, ahondando en eso, tenemos el servicio de genética, el Instituto de Genética, que tiene la capacidad de secuenciar, pero no les financian la secuenciación, no les dan bioinformáticos para poder abordar todo ese estudio. Entonces, pues es una pena que habiendo la técnica, la tecnología, no podamos esto utilizarlo para avanzar, cuando en Estados Unidos eso ya en los grandes hospitales es una cosa que se hace sistemáticamente, asistencialmente. ¿Creéis que, por una de las cuestiones que hablábamos antes de juntarnos todos aquí en el panel, tenemos ahora un modelo de financiación clara y marcadamente público, que le pide mucho a una fuente de financiación, y estamos en un contexto ahora mismo de una fundación privada que da premios, que anima la investigación? ¿Creéis que hay pasos que dar hacia un modelo que incorpore otras voces, otros canales, que sea más híbrido? Yo sé. Sí, bueno, yo retomando el tema anterior, que venimos a lo mismo, yo creo que el mensaje que hay que hacer, y Héctor lo ha mencionado, que es la financiación, y yo creo que hay que recalcar que en estos momentos en España hay proyectos que no se pueden hacer. Es imposible. Si hicieses lo que cuesta ahora hacer un ensayo, por ejemplo, investigación genómica a gran escala, por ejemplo, asociando con respuesta a tratamientos, te quemarías el plan nacional en 2 meses. Bueno, ni siquiera eso, ¿no? O sea que hay un problema, y eso no solamente es tanto el que no se puede hacer, sino que afecta también a la capacidad de innovación, porque tú para innovar tienes que tener capacidad de explorar, y si no tienes financiación no puedes explorar. Realmente tiendes a apostar por lo seguro, porque es lo que te da la investigación. Si no tienes financiación vas a lo seguro, porque si no, si te falla, te quedas sin publicaciones, ¿no? Pero hay áreas donde sí podamos de repente innovar, digamos, siendo, perdón si es de perogrullo, pero siendo particularmente espabilados, innovadores, inteligentes, y que cuesten
tal vez menos dinero en material fungible. Bueno, yo creo que en España, de hecho, progresamos científicamente porque somos todos una pandilla de espabilados. Muy espabilados, ¿verdad? Y porque sabemos buscar el nicho adecuado. Ajá. Y sabemos con quién nos podemos meter en el campo de batalla. Si abordásemos... yo, personalmente, igual Héctor o mis compañeros no coinciden conmigo, pero yo sé en qué campos de batalla no me puedo meter. Pero hay que buscar efectivamente. Afortunadamente, hay suficientes retos científicos para poder identificarlos, y si tienes gente motivada y financiación, pues lo puedes abordar, ¿no? Pero, insisto... Talento no es un problema. Talento no es un problema, y de hecho yo creo que España está reconocido en todos los países del mundo, porque todo el mundo se pelea por nuestros predoctorales y por nuestros postdoctorales. Entonces, en cuanto a tu segunda pregunta, por supuesto que hace falta más financiación de más fuentes. Ahora, yo niego la mayor. No es verdad que estemos exigiendo demasiado a la financiación pública. Es que la financiación pública no es óptima en estos momentos. Yo siempre digo que en estos momentos un grupo de investigación tiene la misma financiación que hace 16 años. O sea, no es óptimo. España está dedicando a investigación en todas las áreas 350, 370 millones por año. Eso, no sé cuánto cuesta un kilómetro de autopista o de AVE, pero probablemente cueste más. Nos lo podemos permitir. Es decir, no significa que nuestro país tenga que sustituir a los pensionistas para investigar más. ¿No? Es cuestión de asignar recursos a las cosas que son importantes. Y yo pienso que la investigación es una de ellas. Dicho eso, por supuesto que la investigación o la financiación de fuentes privadas es importante. Y de hecho en España existe. Por ejemplo, en estos momentos la Asociación Española contra el Cáncer invierte más dinero que el Plan Nacional en financiar cáncer. Y ya les gustaría a muchos investigadores jóvenes que han recibido proyectos del ECC, por ejemplo este año, que el Plan Nacional los financiase tan óptimamente como hace el ECC, a pesar de que es un dinero que viene de los socios y que viene de la gente común que decide invertir y apostar por investigación. Entonces, eso es importante, y obviamente, pues aquí estamos la Fundación Pfizer, por supuesto, todo lo que sea contribuir a avanzar en investigación es positivo, pero nunca una cosa puede sustituir a la otra. Eso es importante. El mensaje es que, obviamente, al final la investigación, como la cultura, es un esfuerzo de todo el país, de toda la sociedad, y ahí tenemos que contribuir todos, nosotros a través de nuestros impuestos, nosotros a través de ser socios de asociaciones que favorecen investigación, y obviamente las empresas, porque yo creo que también son parte de, no solamente por el hecho altruista de invertir en investigación, sino que también porque si inviertes en investigación, inviertes en talento, inviertes en innovación, inviertes en nuevos productos. Y os hago una pregunta a todos. Si parece tan razonable todo lo que dices, y hasta cierto punto podemos decir que es obvio, lo hemos oído, lo sabemos, estamos de acuerdo. Y sin embargo, os hago esta pregunta y me deis esta respuesta, seguimos en este sofá, porque no sucede. ¿Por qué no ha sucedido todavía? Pues yo creo porque necesitamos a Héctor de ministro de Ciencia y Innovación. Bueno, yo creo que es cuestión de, o sea, al final es prioridades, porque dice, la prioridad en España, ¿no? Y a veces te lo tomas a risa y no, porque al final tú bien sabes lo que es de difícil divulgar en España ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura científica no se ha establecido. Ahora, si se estableciese, ¿por qué? Porque la cantidad de información que recibe el público en general no está basada en la ciencia, está basada en otras cosas. Ahora, si tú educas a la gente, como tú bien haces, ¿no? Tienes mayor inculcación científica, la gente responde, porque cuando publicamos algo y salen las noticias, ay, pues mira, este medicamento en Alzheimer, hay interés, o sea, hay interés. Lo que pasa es que no están educados para el interés, y eso, el calado que hay es importante, pero eso es social porque, de nuevo, vuelvo a traer a lo de Estados Unidos, porque yo tenía ahí un matrimonio que venía todos los años a interesarse por lo que hacíamos y donaba dinero, estamos hablando de $100.000 solo un matrimonio para el laboratorio, para un proyecto, y yo se lo contaba y ellos eran felices sabiendo que donaban un dinero para una investigación en un laboratorio, y eso era ellos no buscaban un beneficio, buscaban el sentirse bien por el hecho de haber donado para el conocimiento. Entonces eso es la base, pero en la base
que tiene que surgir de la sociedad, y la sociedad se la educa en cierta manera. O sea, yo creo que es un problema base. ¿Que se puede reeducar? Por supuesto que se puede reeducar, pero enfocándolo bien, ¿no? Ya sea no solo por financiación o cambiando contenidos de programas y demás. O sea, esa educación tiene que venir, la gente tiene que impulsarse. Ahora, cada uno, yo creo que hay interés en España por la ciencia, porque siempre que salga una noticia de un español, no sé qué, igual dices, ay, pues mira, qué interesante, y se motiva, la gente te comenta. O sea, yo creo que es un tema, aparte de tener varias fuentes de financiación, por ejemplo, en mi laboratorio ahora mismo el 25% es plan nacional, el 75% de la financiación de mi laboratorio es de fuera de España o de entes privados. O sea, estamos hablando que es así, es como somos survivors, ¿no? Al final tú te buscas la vida donde puedes, y es así, no es triste, simplemente es que como es el sistema. Entonces, lo que podemos tener es una financiación de base para que yo no me tenga que preocupar para renovar a esta persona a fin de año, o que si me tengo que preocupar es a estabilizar a mi gente, ¿no? Para que, el otro día lo decía en el discurso, o sea, al final yo soy un jefe de grupo que formo a futuros jefes de grupo. O sea, yo lo que quiero es sacar adelante las futuras generaciones. Entonces, si no tienen esa estabilidad que les permitan pasar adelante, o sea, yo tengo una persona en mi laboratorio, la voy a despedir el año que viene, esa carrera se acaba y se dedica a otra cosa. Entonces, yo creo que hay que invertir en mantener un sistema férreo, ¿no?, de investigación en España. Sí, pero bueno, si me dejas, yo creo que concienciación social sí que existe, porque no sé en otros campos, pero al menos nosotros que trabajamos mucho en contacto con pacientes en cáncer y, por ejemplo, que tratamos mucho con gente de la Asociación Española contra el Cáncer, asociaciones locales, provinciales, nacionales, son gente entusiasta, no dudan para nada de que ese dinero que están poniendo en investigación es importante para investigación y para ellos, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay esa concienciación social. Independientemente de eso, creo que la política científica no está necesariamente sujeta a concienciación social, porque yo no creo que el alemán medio o el americano medio tengan menos conciencia social de lo importante que es la investigación que el español medio. Si vas a Ohio, no creo que tengan más conciencia social. Sencillamente es una cuestión de liderazgo social, sobre todo de las élites, y sobre todo de las élites políticas. Tenemos que decidir qué hacer con nuestro país y qué hacer dentro de 10 años con nuestro país. Siempre todo el mundo habla de economía del conocimiento, de cambio de modelo productivo, pero nunca nadie quiere hacer nada en la dirección adecuada para materializar ese tipo de objetivos. Y eso solamente se consigue, justamente como se llama, economía del conocimiento. Eso significa investigación, innovación, desarrollo, etc. Y si eso no se hace a través, obviamente catalizado no solamente por el gobierno, sino también obviamente por las propias empresas, si no hacemos eso, pues al final no podemos nunca cambiar de modelo. Entonces yo creo que sí, la concienciación social es importante, aunque niego que esté poco concienciado en general el público español, pero creo que aparte de eso hay más de liderazgo social, de liderazgo económico y de liderazgo político. Yo creo que parte del problema, se refería Héctor directamente y José indirectamente a ello, es el concepto de masa crítica. Tú inviertes algo más de dinero, no encuentras algo espectacular. Hasta que de repente, como decía José, tienes cierta seguridad y dices, voy a probar esta otra cosa, porque tengo seguridad, sé que voy a tener financiación, voy a probar esta otra cosa. Y entonces empiezan a ocurrir cosas de forma no lineal. Tú vas subiendo poco a poco las prestaciones y de repente se disparan. Y ese es el concepto de masa crítica al que se refería Héctor, y es un poco la dificultad. Al final hay un poco de respuesta, dices, estoy poniendo más dinero, pero bueno, tampoco es nada espectacular. Resulta que habría que poner a lo mejor 10 veces más y entonces encontrarías algo 100 veces mejor. Pero hay que llegar a ese punto y no es nada fácil llegar, claro. Requiere, como decía José, liderazgo, requiere una voluntad y decir, no es que voy a invertir este año, voy a invertir 10 veces más, dentro de 5 años corto por lo sano. Tiene que ser un plan y decir, mi objetivo es este, dentro de 10 años, de 20 años, y ir poco a poco trazando ese objetivo, si no, las cosas no van a funcionar. Yo creo que, aunque ya lo habéis dicho, pero que es muy importante que en nuestro país haya una cultura de mecenazgo mucho más instalada que la que hay ahora, que es decir, socialmente todo el mundo está de acuerdo que es bueno investigar, pero aquellos que pueden financiar la investigación tienen que apostar decididamente por la investigación de este país. Se está avanzando, por ejemplo, en nuestro hospital hace 10 años
una persona importante económicamente, quiso hacer una donación importante al hospital, no hubo ninguna manera legal de que lo pudiera hacer, no existía esa infraestructura. Ahí sí ya hay fundaciones, es decir, está cambiando algo en nuestro país, pero es que esto en Estados Unidos, desde hace 50 años o incluso más, era lo habitual, ¿no? Entonces, este año tenemos la donación que ha hecho Amancio Ortega, que ha sido criticada por ciertos partidos políticos, es decir, con esta perspectiva, pues claro, en este país falta mucho todavía por adaptarse a esta situación y por avanzar en todo este tema del mecenazgo. En Estados Unidos me hizo mucha gracia descubrir cómo una persona puede establecer una beca para ayudar a estudiantes, porque yo no conocía el mecanismo y un día leí sobre él y me pareció maravilloso. No es que una persona dice yo voy a pagar a este estudiante durante su carrera, es una persona pone $50.000 en el banco y dice no los voy a tocar. Y entonces con los intereses de esos $50.000 se va pagando la beca. O sea que es más un compromiso a largo plazo que una cantidad realmente espectacular de dinero. No, es más el compromiso que el propio dinero. Me quedo con el concepto, me parece muy interesante, del compromiso. Es cierto que igual hay cosas por pulir, pero yo casi elijo a veces alegrarme de ese problema, porque ese problema significa que ya empieza a haber vehículos legales para que haya este mecenazgo pionero en este país. O sea, que parece que las cosas van avanzando, estamos en un lugar privilegiado donde aquí se dona y se apoya la investigación desde hace 20 años, ojalá y sean 20 y 200 más. Nada, solo deciros que ha sido un absoluto lujo teneros aquí. Tenemos un límite de tiempo, es la única pena, pero vamos, fantástico, de verdad. Enhorabuena otra vez por vuestras carreras, por vuestros premios y espero que por muchos más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Fundación Pfizer por considerarnos merecedores de ese dicho premio. Muchas gracias. Correcto.